Bendito sea el Señor, la gloria, la honra y la alabanza sea nuestro Señor. Santo es el Señor, hacedor de maravillas. ¿Contentos con nuestro Señor, mis hermanos? Amén. Santo es el Señor, hacedor de maravillas. Bendito el Señor. Por favor, mi hermano, muchísimas gracias. El tema que el Señor dispuso para hoy, mis hermanos, es despreciado entre los hombres. Despreciado entre los hombres, este fue nuestro Salvador Jesucristo, que dio su vida en rescate por nosotros. Y entendiendo, mis hermanos, que lo que es el desprecio es una falta de estima. Es una palabra compuesta, es se quita, y el precio es un devalúo. Es tener en poca cosa algo, es tener en poca cosa. Entonces el desprecio es cuando uno califica o le da a alguna persona o algún producto un menor valor del que lo es. Por lo regular, mis hermanos, no sé, tengo la seguridad si en todos los demás países, pero aquí en México acostumbramos a devaluar todas las cosas. Cuando uno va a comprar un artículo, a veces hasta pepitas queremos descuento, ¿verdad? Y entonces eso es devaluar la labor, el trabajo de todas las personas. Y eso no está bien, bíblicamente no está bien. Cuando alguien pone un producto a un precio, no es correcto andar regateando, porque viola uno o devalúa el servicio de cada quien. Ya sea en las cosas o ya sea en las personas, las vamos devaluando. Ese es y las deprecia uno. Las baja a uno de valor, les baja a uno el costo. Amén. Entonces, mis hermanos, no hay ser humano en esta tierra que no haya pasado por desprecio. No hay persona que no haya pasado por desprecio. La mayoría de todas las personas en el mundo pasan por desprecio. Porque el enemigo, mis hermanos, se ha movido de esta manera, que ha provisto una entidad espiritual para marcar el alma de las personas, para sentirse devaluadas. Entonces, por eso la mayoría de las personas pasan por ese proceso de desprecio, de bajarle su valor. Cuando Dios creó a cada uno de nosotros, nos dio un precio elevado, nos dio alto valor a nosotros, pero debido a esta entidad de desprecio, de devalúo, marca a las personas para hacerlas de menor valor. Y al quedar la persona marcada en poca cosa, en poca estima, en poco valor, la persona se siente mal y no puede avanzar en su vida, ni literal ni espiritual, porque ya viene inseguridad, viene amargura, viene congoja, viene devalúo y muchas cosas. Viene aflicción a las personas. Seguimos teniendo vida y respiramos y caminamos y hacemos nuestras actividades, pero al estar marcados con desprecio, al estar marcada la alma con devalúo, no se puede avanzar. Y está el alma marcada de las personas con devalúo y desprecio. Ahora, hay dos fuentes de por donde viene el desprecio y el devalúo. Una proviene del enemigo y utiliza a cualquier persona, incluso a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la gente familiar, que la marca con desprecio y con devalúo. Una persona puede tener toda su vida el desprecio, porque puede ser despreciada desde el vientre. Cuando te dijeron, cuando la mujer dice, ¿sabes que estoy embarazada? Y dice, yo no lo quiero. Y ahí está un desprecio, una negación hacia ese bebé. O sea, desde el vientre está marcado el devalúo y el desprecio. Cuando los hijos están pequeñitos, los padres dicen, ¿sabes qué? Tú siempre eres el mismo, no mejoras, siempre eres el mismo tontito, eres un burrito, tú no cambias, eres bien necio, eres bien rebelde. Está uno devaluando a los hijos. Y aunque los hijos sean grandes, los padres ofenden y lastiman, o las madres, ¿verdad? Hay muchas maneras de andar devaluando a la familia, y eso marca el alma, y es una entidad muy espiritual. Ahora, repito nuevamente, el desprecio, mis hermanos, hay dos causas y dos fuentes por las cuales viene el desprecio. Una es por los padres, por los familiares, por el mundo, inclusive los maestros pueden devaluar a los alumnos, ¿verdad?
Pero otro también, el desprecio también puede venir de parte de Dios. Y ustedes me van a decir, ¿cómo va a ser posible eso? Pues hay una causa, ¿verdad? Hay una causa. Pero la palabra del Señor nos va a enseñar hoy esas dos corrientes que hay. Pero todas tienen propósito. La del enemigo, desde luego, esa fuente del enemigo es para destruir, para matar, porque todo ese desprecio, mis hermanos, a veces llega hasta el suicidio. Llega hasta el suicidio porque dice, tú no vales nada, mejor quítate la vida. Quítate la vida porque por muchas causas, a veces hasta por violaciones, cuando alguien lastima a alguien tan marcado y lo hacen sentir tan poca cosa porque tomó a esa persona a la fuerza, que desean quitarse la vida. Dice, yo ya no tengo valor, yo ya no quiero seguir adelante. Entonces hay muchas maneras de que el hombre o la mujer siente ese desprecio. Y entonces eso no avanza ni físicamente como hombres en nuestras actividades normales, ni espiritualmente. Ni espiritualmente se puede avanzar, porque de lo que hay dentro de nosotros se refleja en nuestras vidas como cristianos. Entonces es importante que nosotros entendamos el porqué. El porqué. Lógicamente el enemigo de nuestras almas es acabar, destruir la obra del Señor. Pero Dios nos dio un propósito en esta tierra y es para que su nombre sea glorificado. Amén, mis hermanos. Vámonos más adelante. La primera cita, bendito el Señor, santo es el Señor, hacedor de maravillas. Dice así, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Eso es lo que dijo esta Lea, porque Lea era menospreciada. A la verdad, mis hermanos, la palabra de Dios no dice que su esposo, si saben quién era el esposo de Lea, ¿verdad? ¿Quién era? Jacob. Jacob era el esposo, tuvo a Raquel y tuvo a Lea, pero dice la palabra de Dios que Jacob amó a Raquel, ¿verdad? Pero no dice que la haya aborrecido. Pero aquí yo veo, mis hermanos, que Raquel había en ella esterilidad. Y aquí la primera palabra subrayada, y vio Jehová, y vio el Eterno. Siempre que alguien desprecia o devalúa a alguien o se enseñorea de alguien, el Señor ve. Todas las cosas el Señor las sabe. Las oye, lo que tú dices, y las ve. Y el Señor es un Dios justo. Ese es uno de sus nombres. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es uno de sus nombres. Entonces el Señor sabe todas las cosas. Él es fiel y verdadero y es justo. Y al Señor no le gusta que traten en injusticia a su obra, a sus hijos. Entonces el Señor sabe todas las cosas. Entonces el Señor se daba cuenta de que Lea era menospreciada. Amén. Y entonces el Señor nunca manda una razón porque ella tuvo una esterilidad. Pero ¿por qué causa era estéril? ¿Por qué causa era estéril? Dice la palabra de Dios que la maldición nunca llega sin causa. Entonces aquí yo puedo ver que esta Raquel veía con menosprecio a su hermana, porque ella sabía que era la amada. Pero todo lo que hagamos, mis hermanos, en esta tierra, hay una consecuencia. Lo que se siembra, todo lo que se siembra se cosecha. Todo lo que se cosecha. Entonces, entendamos, mis hermanos, que nosotros no podemos devaluar, menospreciar a nadie. A nadie. Porque el menosprecio, el Señor ve si alguien actúa en contra de alguien. Y luego no sabemos por qué tenemos ciertas situaciones, ¿verdad? Pero después más adelante dice porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Entonces el menosprecio trae aflicción. Trae aflicción. La aflicción es un sentimiento, vamos a decirlo así, en nuestra alma que nos causa congoja, que nos causa tristeza, que no nos deja sentir bien, la aflicción. Entonces ella intentaba que por medio de hijos su marido la amaba, pero el corazón de Jacob estaba en Rebeca. Pero miren aquí como dice en Génesis 49, 29, 31, y dice así: les mandó luego y les dijo:
yo voy a ser reunido a mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Fot Eteo para heredad de sepultura. Dice, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Y allí también sepulté yo, ¿a quién? A Lea. Pero ¿cuál era la que amaba a Jacob? A Raquel. A Raquel. Siempre la palabra de Dios, mis hermanos, van a hablar que las mujeres representan iglesias. Raquel representa el pueblo de Israel y Lea representa la iglesia. Y la orden de Jacob, porque antes murió esta Raquel, pero Raquel no fue sepultada en este lugar, porque estaba reconociendo que generacionalmente le habían dado a Abraham una promesa que en él iban a ser benditas todas las naciones. Y también se la confirmaron con Isaac, que en Isaac iban a ser benditas todas las naciones. Y ahí en ese lugar, ahí en esa cueva, mis hermanos, se estaba confirmando toda esa bendición y toda esa promesa que Dios le había hecho. Entonces esa promesa iba a ser para Jacob y también para Lea. Y nosotros representamos esa Lea, mis hermanos. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, en este Jacob fue recibido él y toda su familia por medio de José. Cuando había hambre, fueron ahí, estuvieron en Egipto. Si ustedes recuerdan, ¿cuáles eran las costumbres de enterrar a las personas? ¿Cómo enterraban a las personas cuando estaban en Egipto? Las embalsamaban, riquezas, muchas ceremonias. ¿Jacob era un hombre pobre? No, era un hombre con muchas posesiones. Pero él sabía que su herencia y su cuerpo no tenía que estar en Egipto. Tenía que estar en la cueva donde estaba confirmada la bendición, donde estaba confirmada la promesa. Y ahí entramos nosotros, porque él confirmó esa promesa para nosotros. Y no importa si Lea fue menospreciada, no importa si Lea vivió en aflicción, fue reconocida que su descendencia iba a ser benditas todas las naciones, y que su nombre fue escogido generacionalmente para ser madre de multitudes. Y allí entramos nosotros, mis hermanos. Así es que no importa si te menospreciaron, por lo regular, aunque hay un porcentaje de que lo hacen con alevosía y ventaja, hay un porcentaje que se hace muchas veces por ignorancia o porque uno da lo que uno tiene. Como a mí me menospreciaron, yo también menosprecio. Entonces, aunque haya en nosotros menosprecio, en Cristo el Señor nos dio un alto valor y vuelve a ser confirmado ese alto valor que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Dice aquí Éxodo capítulo 3, verso 7 y 8. Dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto. ¿Se dan cuenta cómo el Señor siempre ve? O sea, cuando te han hecho algo, el Señor ha visto. Y cuando tú has hecho, o nada más, nunca hemos hecho nada. Sí, sí, mis hermanos. Sí hemos hecho. Nos han hecho y hemos hecho. Porque eso está en nuestra genética, porque nos sembraron en nuestra genética ese menosprecio. Dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado. Entonces el Señor siempre oye y el Señor siempre ve. He escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos.
Entonces estuvieron aquí en Egipto, mis hermanos, para que fueran guardados, ¿verdad? Y puedan sobrevivir esos años de hambruna que iba a haber, ¿verdad? Pero ellos crecieron y después Faraón, dice que el Faraón primero murió y los faraones siguientes no conocían y se empezaron a enseñorear. Y el pueblo sufría, el pueblo era afligido, los hacían trabajos forzados y estaba sufriendo el pueblo, mis hermanos. Pero el Señor ve y oye la aflicción de sus hijos y escucha el clamor de ellos. Y entonces, mis hermanos, Dios no quiere que su pueblo sufra, Dios no quiere que su pueblo esté en aflicción, porque al Señor no le gusta eso. Pero Él acomoda las circunstancias con propósitos perfectos. Todas las cosas que vivimos, todas las cosas, sea porque nosotros lo propiciamos o por cualquier circunstancia, el Señor siempre manifiesta su misericordia y es fiel a nuestras vidas, siempre. Lo entendamos o no lo entendamos. Dice aquí Éxodo 7:3 al 5. Dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no escuchará, entonces pondré mi mano sobre Egipto y secaré la tierra de los egipcios, a mis ejércitos y a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Noten que siempre los trata como hijos. Para ellos son sus hijos y siempre los trata como hijos. Yo puse este mismo verso en la otra versión. Una es América y otra versión es la PDT. Y dice así, pero yo haré que el faraón se ponga terco. Pero yo haré que el faraón se ponga terco. Y haré muchas señales y maravillas en Egipto. El faraón no te va a escuchar y entonces voy a castigar a Egipto. Así secaré por mis tropas de Egipto a mi pueblo Israel. En ese momento, cuando los castigue a los egipcios y saque a mi pueblo de allá, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Parece una cosa contradictoria, mis hermanos, como el Señor escoge a Moisés como libertador y le dice, ve y dile a Faraón que yo voy a sacar a mi pueblo. Pero por otro lado le advierte, pero ¿sabes qué? No te va a escuchar, porque yo voy a hacer que su corazón se endurezca. Así tú le digas, aunque no te va a escuchar y su corazón va a ser duro. Parece contradictorio, pero aquí también nos da la respuesta, mis hermanos. ¿Cuál era la respuesta? Dice, castigaré a los egipcios para que saque a mi pueblo de allá. Y los egipcios van a saber. Los egipcios van a saber ¿qué? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Y no solamente, mis hermanos, los egipcios, porque se acuerdan cuando vieron las plagas, cuando vieron los prodigios, cuando vieron las señales, cuando entra más adelante el pueblo a conquistar Jericó y dice Rahab, la ramera, hemos escuchado, hemos sabido todo lo que su Dios ha hecho con ustedes. Entonces, todo esto, que el Señor endureció el corazón de Faraón una y otra vez, la causa fue que no hubiera dudas. Que no hubiera dudas. Ni en Egipto, ni en las naciones, ni en el pueblo de Israel, quién es el Señor Dios. Que no quede dudas. Porque entonces, mis hermanos, si hubiera ido Faraón, Moisés a Faraón y le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Me dice el Señor, el gran yo soy, que saques a... sí, no te preocupes, no te preocupes, ahorita vayan, acomoden sus cosas, hagan sus maletas, y entonces yo los voy a escoltar, ahorita yo mando a mi pueblo a que los escolte hasta la tierra que el Señor les prometió. Si hubiera sabido las maravillas de quién es el gran yo soy, no hubieran conocido quién es el gran yo soy, no hubieran sabido los milagros que hace el Dios poderoso, que manda plagas de rana, que manda plagas de piojos,
que manda úlceras, hasta matar a los primogénitos del pueblo de Egipto. Y que Él quita vida y que Él da vida. Y que Él castiga y que Él defiende. Entonces hay dos fuentes. Hay una aflicción que manda el Señor con un propósito. Y otra aflicción que manda Faraón, el enemigo de nuestras almas. Pero en nuestras vidas así es, mis hermanos. El Señor te hace pasar por aflicción. El Señor te hace pasar por sufrimientos. ¿Para qué? Para que le conozcas y sepas que el gran yo soy te saca de donde estás. Que no es porque tú eres muy bueno en los negocios, que no es porque tú estás, tu profesión y que tú conoces y que tú tienes tu cuenta en el banco y que tú no. Aquí se tiene que notar que el Señor es el Señor en nuestras vidas y que tenemos que aprender a caminar y a conocerle a quién es el Señor, porque si no, entonces confiamos en nuestras fuerzas y el Señor te lleva por aflicción, te lleva por problemas, te lleva por angustias, te lleva y no puedes tú. ¿Por qué? Porque el Señor te pasa por aflicción para que tú entiendas y nosotros entendamos quién es Jehová de los ejércitos, quién es el Todopoderoso y que dependemos de Él, porque cuando el pueblo de Israel estaba bajo sus casas, bajo su protección en tierra de Gosén, ninguna plaga les tocó. En las tinieblas el pueblo de Israel tenía luz. Aquí había ranas, aquí no había ranas. Aquí había piojos, aquí no había piojos. Aquí había úlceras y comezón y desesperación y aquí no. No puede haber muchas cosas en este mundo, mis hermanos, pero el que está bajo la mano del Señor, el Señor nos guarda. El Señor es fiel. Por eso es tan importante las casas, porque dice, no salgas de tu casa. Va a pasar el ángel de la muerte. Tú quédate en tu casa y tú no salgas de tu casa. Entonces todos tenemos que tener una casa y no podemos salirnos de la casa, porque cuando uno se sale, vienen las situaciones difíciles. Amén. Entonces el propósito, mis hermanos, de endurecer el Señor el corazón de Faraón fue eso, que fuera notorio tanto en los egipcios, en todas las naciones y los israelitas, quién era el Dios que los llamaba a una tierra prometida. Y así es en nuestras vidas. El Señor te sacó de la aflicción para que tú sepas y entiendas y las aflicciones que tú tienes, porque si tú tienes un problema y tienes otro problema y tú tienes otro problema y no la ves llegar, es para que entiendas que no es por tus fuerzas ni por tu conocimiento, ni porque aunque tú intentes muchas cosas nunca la vas a hacer. Y no es que yo declare cosas malas, aquí lo dice la palabra del Señor, no es que le esté augurando, no. Tú puedes intentar muchas cosas, pero nunca vas a salir adelante, nunca, aunque seas muy bueno en los negocios, aunque seas muy hábil, aunque seas muy inteligente y que pretendas tomarle el pelo al Señor, el Señor ve y el Señor oye todas las cosas. Amén, mis hermanos. Entonces, finalmente, la aflicción va a llevarnos a buen término. Amén. Y vamos a ver otros ejemplos que el Señor nos pone aquí más adelante. Dice, entonces José les dijo a sus hermanos, por favor acérquense a mí. Y ellos se acercaron a José y José les dijo, yo soy su hermano José, que ustedes vendieron como esclavo en Egipto. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan 5 años sin que pueda cosechar. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarles de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios que me permitió, como en un padre para Faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿quién llevó, mis hermanos, a José
a Egipto a que fuera vendido, a que fuera esclavo, a que estuviera en la cárcel, a que tuviera aflicción, a que sus hermanos lo aborrecieron. El Señor. A la verdad, mis hermanos, cuando pasó José todas estas situaciones, de que fue vendido, que estuvo en una cisterna, que lo aborrecían, que sus hermanos lo menospreciaban, ¿cree que le agradaba a José? No, en nuestra naturaleza no nos gusta ser aborrecidos. No sé si ustedes han pasado el desprecio y el aborrecimiento de sus hermanos, la crítica de sus hermanos. ¿Nadie aquí lo ha pasado? ¿Todos los quieren a ustedes? ¿Los apapachan mucho a ustedes? Pues hay casos en los que los hermanos nos aborrecen y no se acercan a nosotros. Pero ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas escuchando esta. Ahora entiendo. Porque a veces nuestros hermanos no nos hablan. Porque a veces nuestros hermanos nos critican. Porque a veces nuestros hermanos hablan de nosotros. Y nuestros hermanos carnales, aparte de los hermanos en Cristo. ¿Verdad? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios nos enseña en nuestras vidas muchas cosas. Uno es a depender de Dios. Y otra, mis hermanos, como aquí dice, Dios me mandó para salvar vidas. Dios me envió y fue Dios. 3 veces menciona a Dios, mis hermanos. Dios me mandó, Dios me envió y fue Dios. Y entonces ahora entiendo por qué a veces nos rechazan los hermanos y uno se tiene que ir porque el Señor me mandó, porque el Señor me envió para preservar vidas. Y te lleva. A la verdad no es fácil, Uno llora, uno sufre, uno está en aflicción, pero si yo me he portado bien. Pero el Señor sabe el porqué. Y es para que su nombre sea glorificado. Es para preservar vidas, porque nosotros vamos a abrir camino para nuestras familias. Nosotros somos los que abrimos camino para salvar a nuestras familias. Ese es el propósito. Pero ¿qué hubiera pasado, mis hermanos, si José hubiera estado toda su vida en congoja y en aflicción porque lo vendieron, porque estuvo en la cárcel, porque pasó muchas cosas, porque pasó muchos sufrimientos? Si todo el tiempo hubiera estado lleno de amargura y de congoja y aborreciendo y esperando el momento de la venganza, porque el menosprecio hace que crezca la venganza. El menosprecio hace que haya aflicción en nosotros y queramos desquitarnos en venganza, porque somos humanos y esa genética está en nosotros. Y al menos lo mínimo que hacemos es alejarnos de ellos. Pero todo tiene un propósito del Señor. Todas las cosas tienen un propósito. Nos manda a nosotros como José, como primarios, para salvar a nuestras familias, para interceder. Porque si nuestros hermanos hicieron cosas contra nosotros, no es para que tú estés pensando en desquitarte y que digas, sí, el Señor es mi juez y que les pague conforme a sus obras. Así pagarán ellos. A la verdad, el Señor es juez. Ya cada quien sufrirá sus propias consecuencias. Cada quien sufrirá las cosas, porque el Señor ve y el Señor oye. Y cada quien sufre sus consecuencias. Pero no tenemos que ser nosotros los que tenemos que estar esperando el momento de la venganza y del juicio de Dios caiga fuego sobre ellos. Porque eso no es lo que Dios quiere. El propósito, mis hermanos, si pasamos aflicción, si pasamos críticas, nos hacen cosas, el propósito es que nosotros vayamos por delante conociendo al Señor, quién es el Señor, y interceder por nuestras familias, clamar por nuestras familias, porque no creo que ustedes quieran que sus familias se vayan al infierno. ¿Sí? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llenarnos de amargura, llenarnos de tristeza, andar con la capa caída, andar arrastrándonos. Ay, Señor, ya no puedo,
ya no puedo, mi Señor, por favor, sé tú mi vengador y castígalos con tu mano poderosa. Sea tu mano, Señor, sobre estos que están en contra mía. Porque dice tu palabra que yo soy la niña de tus ojos. Yo soy la niña de tus ojos, Señor. Entonces no me puede pasar nada a mí. Porque yo soy la super santa. ¿Verdad que no? No. Todo tiene propósito en el Señor. Y si te vendieron y te pusieron en prisión y te han criticado y te han menospreciado, porque aún sus padres lo menospreciaron a José, ¿y que ahora tú vas a estar como Señor con nosotros? No, es porque Dios nos mandó para salvar vidas. Es porque Dios nos escogió en su grande misericordia. Y dice aquí, dice, fue Dios que me convirtió como en un padre para Faraón y Señor de toda la casa y gobernador de toda la tierra. Entonces el Señor nos va a poner en un lugar, ¿verdad? En un lugar para hacer bendición para nuestras familias, no para enseñorearnos de nuestras familias, no para sentirnos ya los muy, no, sino para que nosotros cuando tengamos el grano, el pan, el agua, la podamos compartir con nuestra familia, para que no muera nuestra familia, para que no mueran ellos, si que nosotros seamos ese medio que el Señor utilizó para salvar a nuestras familias, mis hermanos. Entonces hay una aflicción que llevaba bendición, pero en esa aflicción nosotros no podemos estar en congoja, en amargura, en venganza, en tanta aflicción hasta que se nos seque los huesos. No, tenemos que estar confiados en el Señor, que Él todo tiene y acomoda todas las cosas, y siempre tenemos que estar contentos con todas las cosas que vivamos. Amén, mis hermanos. Dice aquí Jueces, y Jefté Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera. ¿Hijo de quién? De una ramera. Ahorita, mis hermanos, en estos tiempos ya no hay tanto problema cuando una mujer tiene un hijo no reconocido, un hijo cuando no se casa, ¿verdad? Ahorita ya no es tanto problema, pero hace años, mis hermanos, o eran apedreados, eran muy marcados alguien cuando tenía una mujer que tuviera un hijo así. Ahorita, hoy en día, ya no es tanto problema, pero en aquel tiempo eran apedreadas, eran juzgadas, eran aborrecidas y eran marcadas. Y entonces Jefté, ese es uno de los jueces que el Señor escogió, dice, Jefté Galadita era guerrero valiente, hijo de una ramera de Galad, era padre de Jefté. Y la mujer de Galad dijo a sus hijos, cuando los hijos de su mujer crecieron, echa fuera a Jefté. Y le dijeron, no tendrás heredad de la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y hombres indignos se juntaron con Jefté y salía con él. Y cuando los hijos de Amón pelearon contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galad, ¿no me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues habéis venido ahora a mí cuando estás en apuros? Y los ancianos de Galad dijeron a Jefté, por esta causa hemos vuelto a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas jefe sobre todos los habitantes de Galad. El Señor le plació, mis hermanos, escoger una hija de una ramera. Y el Señor quiso que sus hermanos lo aborrecieran. El Señor permitió endurecer el corazón de sus hermanos para sacarlo y echarlo. No sé si ustedes saben, cuando hay familias de segundos matrimonios, siempre hay pleitos, siempre hay circunstancias difíciles. Si a veces en un matrimonio de hijos de una, imagínense cuando son de dos familias. Y aquí hubo mucho desprecio sobre este Jefté. Pero aquí Jefté, mis hermanos, cuando se fue, dice que se juntó con unos hombres no propios, ¿verdad?
no propios. Pero ¿cuál fue el propósito de que él se juntara? Porque dice que se fue. Eso hizo que él se hiciera fuerte, que él se hiciera guerrero, que él se formara. Porque si se hubiera quedado en casa, hubiera estado como hijo consentido. Entonces, cuando nosotros nos tenemos que salir es porque ahí nos hacemos fuertes. Porque si no somos hijos consentidos. ¿Qué pasa cuando a un hijo tú le das todo? No sabe cambiar ni un tanque de gas, no sabe cambiar una llanta, no sabe hacer nada. No saben hacer nada. No quiero utilizar más palabras. Pero cuando un hijo sale y por la necesidad aprende a hacer todos los oficios y son multiusos y saben hacer de todo, bendito el Señor por esos varones. Pero no se deben de amargar. Muchas veces les pasa eso, que se amargan los hijos. A mí no me diste nada, tú me abandonaste y soy el hijo más feíto, soy el patito feo de toda la familia, fulanito sí lo quisiste y yo soy el patito feo. Pero tú no sabes que el Señor permitió esa circunstancia para enseñarte y hacerte fuerte. Muchas veces los padres ponen mucha responsabilidad sobre los hijos mayores y los mayores tienen que cuidar a los hermanitos, hacerles de comer, pañales de pañal y estar ahí al pendiente y hacer muchas cosas. A la verdad no es fácil. Cuando tú eres hija, tú quieres ir a jugar en lugar de estar cuidando a todos los hermanitos. Y tú eres la que recibe todos los regaños y eres un inútil, no cuidaste a tus hermanos, mira esto y mira lo otro. Y ahí están las buenas golpizas sobre los hijos mayores. Y entonces te llenas de tristeza. Ay, mi mamá no me quiso. Se encajaban conmigo. A la verdad todo tiene propósito, mis hermanos. El Señor te formó fuerte. El Señor no te hizo una inútil. El Señor te dio la habilidad y todas las cosas para que salieras adelante. Y así pasa, mis hermanos. Así como hijos de Dios nos saca las circunstancias para hacernos fuertes, para buscar al Señor, para salir adelante y no ser uno inútil. Y así pasó con este. Sus hermanos lo sacaron, pero él afuera se hizo fuerte. Y después, cuando ya era fuerte, lo llamaron para ponerlo como jefe del pueblo de Israel, para salvarlos de los de Amón. Entonces, repito, la aflicción, los problemas, mis hermanos, que pasamos afuera, no es para que nos sintamos los patitos feos, ni que los hemos sufrido como la Magdalena, sino para que el nombre de Dios sea glorificado y que reconozcamos que aunque nos sacaron, nunca nos dejó sin comer. Siempre estuvo el Señor con nosotros. Y que el propósito es para que nosotros salvemos a nuestras familias, como aquí lo vuelvo a decir, como José. Aquí también. Jefté, siendo hijo de ramera, criticado y menospreciado, el Señor lo escogió. Porque aún los hijos que son no reconocidos, los hijos que los papás no les dan su apellido, o que nunca se hicieron responsables con ellos, el Señor tiene propósito con esos hijos. El Señor tiene, cada hijo, sea reconocido o no reconocido, el Señor lo toma. El Señor lo toma. Pero, mis hermanos, no nos llenemos de congoja y de aflicción. No, porque ese no es el propósito. El propósito es que reconozcamos que el Señor nunca nos ha dejado. Y hacernos fuertes en el Señor. Y que entendamos, mis hermanos, que es propósito para que nosotros seamos esos fuertes para salvar a nuestras familias. Y podamos defender a las familias de los enemigos espirituales. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a otro ejemplo. Dice aquí, primera de Samuel 29. Dice, cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David. Entonces esperaron, pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su señor. He aquí, he de tomar mi pan y mi agua y la carne que he preparado para los esquiladores, y de dárselos a los hombres cuyo origen no conozco. Y David dijo a los hombres, cíñanse cada uno su espada, y cada hombre se ciñó su espada.
Y David también se ciñó su espada, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron en el bagaje. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, y él los desdeñó. Este pasaje ya lo hemos escuchado, mis hermanos, pero siempre la palabra de Dios puede seguir espigando. Y aquí puedo ver, mis hermanos, cuando David estaba huyendo, una de las cosas que hacía David era defender a los que estaban en problemas, los cuidaban. Y estuvo cuidando en mucho tiempo a los esquiladores de Nabal. Pero ellos en recompensa tenían que darle provisión a David. Pero resulta que David le pide a Nabal y manda mensajeros: ¿sabes qué? Necesito que me proveas. Tú sabes que yo te he cuidado cuando estabas esquilando a las ovejas, y pues necesito que me proveas algo, lo que tú quieras darme. Y Nabal, a la verdad, como dice aquí, los desdeñó y no quiso dar. No quiso recompensar, estaba devaluando el servicio que él había recibido y lo menospreció. Y dice: yo no sé quién es ese David, yo no sé ni lo que ha hecho. ¿Ustedes creen que no sabía? Pero estaba devaluando el servicio que había dado David para con sus esquiladores. Y entonces David dice que se levanta, porque dice: ¿cómo es posible que yo lo he cuidado, yo le he dado, y me está menospreciando a mí? Yo le di, yo le hice, me está pagando mal y me está menospreciando. Y dice que se molesta y le dice a los demás: vámonos contra ellos, mañana ya nadie va a quedar de ellos. Entonces hay alguien que aconseja a la esposa de Nabal, que era Abigail, y le dice: ¿sabes qué? Tu esposo hizo mal y desdeñó, y tú tienes que hacer algo porque viene el mal sobre nosotros. Abigail se entera y entonces empieza a preparar provisión para llevarle, y dice que se echa a sus pies, le dice: Señor mío, no hagas eso contra acá, contra nuestra familia. No sea tú después que cuando tú estés en el trono y tú tengas esta sangre inocente. Perdone el agravio, porque a la verdad su nombre de mi esposo es Nabal insensato y no ha hecho lo correcto. Te suplico que perdones y que recibas esta provisión. Si él no hubiera escuchado el consejo de esta mujer, sus manos se hubieran manchado de sangre, y cuando hubiera estado en trono le hubiera sido causa de otras situaciones. Esto nos enseña a nosotros, mis hermanos, el saber escuchar consejo, porque cuando nos menosprecian, nos llenamos de coraje y intentamos la venganza, el desquite, la revancha. Pero gracias a Dios que David escuchó el consejo de esta mujer. ¿Qué sucedió con esto, mis hermanos? No se manchó sus manos de sangre, y el Señor propició esta situación, porque dice que después Nabal, el Señor le quitó la vida. Y entonces, gracias a esta situación, David toma a esta mujer y tiene hijos con ella, que aunque no le eran permitido a los reyes tener mujeres, tomar viudas, que no fueran vírgenes, y hay una serie de requisitos para los reyes y también para los sacerdotes. Pero de todas las cosas, Dios toma para llevar a buen término, mis hermanos. Entonces, aunque menospreciaron a David, David supo escuchar consejo. Entonces, no, aunque nos menosprecien, nosotros no tomemos jamás venganza de nadie, porque si he escuchado, mis hermanos, yo venganzas de hermanos en Cristo, porque los han menospreciado y han tomado venganza. Pero aquí no nos corresponde a nosotros, mis hermanos, hacer cosas. Dios sabrá, nosotros tenemos que bendecir. Hemos sido llamados a bendecir y no a maldecir. Hemos sido llamados a bendecir. Y entonces es importante el consejo y no llenarnos, mis hermanos, de aflicción, de venganza
y de rencor y de tristeza. Amén. Vamos aquí a otro. Dice, este Moisés a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza, este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. ¿Cuántas veces fue menospreciado Moisés? ¿Cuántas, mis hermanos? Dice Moisés, mi Señor, ya casi me apedrean. Mi Señor, por favor, mira este pueblo, se levanta en contra mí. Mira tu pueblo, Señor. Muchas veces, mis hermanos, muchas veces lo menospreciaron. Y aquí está diciendo, este Moisés a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y así pasa en las iglesias y así pasa en las familias. ¿Y tú por qué opinas? ¿Y tú por qué quieres decir? ¿Y tú por qué quieres mandar en la familia? No importa lo que digan, el Señor va a acomodar las cosas, porque todo tiene propósito, mis hermanos. Moisés fue muchas veces rechazado, muchas veces menospreciado, pero finalmente el Señor le dio el lugar, porque lo vemos en los evangelios, en la transfiguración. Aunque no entró a la tierra prometida, pero lo vemos ahí en la transfiguración a Moisés, como uno de los hombres escogidos y fieles para el Señor. Pero, ¿qué hubiera sido, mis hermanos, en nosotros? Porque tomo este ejemplo, pero dice que estuvo sirviendo en el desierto, ¿cuántos años? 40 años. Si tú sirvieras en esta iglesia 40 años, y después alguien te dice, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Quién te puso aquí para gobernar aquí la iglesia? ¿Quién te puso aquí? Después de 40 años, ¿cómo ibas a reaccionar? La verdad, mis hermanos, la verdad. Después de servir en esta iglesia 40 años, ¿cómo ibas a reaccionar? No bien, ¿verdad? Porque somos carne. Pues yo ya tengo aquí 40 años y les he servido a todos ustedes, y he estado aquí y clamado y intercedido por todos ustedes. Pues el Señor lo sabe, porque a quien servimos es al Señor. A quien damos ofrendas al Señor, a quien servimos es el Señor. Quien nos contrató es el Señor. Porque ¿quién llamó a Moisés? El Señor. El Señor lo hizo. Entonces no importa, mis hermanos, lo que pasemos, todo tiene propósito en el Señor. Y el Señor es el que recompensa, y el Señor es el que ve, y el Señor es el que oye. Amén. Él dará a cada quien, y Él acomodará las cosas como a Él le plazca, porque en todas las cosas Él es fiel y verdadero y justo en todas las cosas. Vamos a ver otro ejemplo. Dice aquí Lucas 15, 14 al 17. Ya saben este pasaje, ¿verdad, mis hermanos? Siempre lo mencionamos, pero maravilloso es el Señor, que su grano no se acaba. Amén. Dice, cuando lo había gastado todo, ¿de quién estamos hablando? Del hijo pródigo, que bueno que ya se lo saben. Vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de sus ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y él deseaba llenarse el estómago de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los extranjeros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? El hijo pródigo, mis hermanos, cometió errores. Dice que pidió herencia, lo juntó todo y lo fue a malgastar. Y cuando ya se acabó todo, dice que vino una gran hambre y comenzó a pasar necesidad y consiguió un trabajo. Ustedes saben que los judíos, una de las cosas que no pueden tocar ni acercarse son con los cerdos. El judío tiene reglas, animales limpios, animales inmundos, pero era tanta su necesidad de comer, era tanta que lo único que encontró fue ese trabajo es como, por ejemplo, si tú tienes necesidad y tú lo único que consigues es trabajo en un bar, ¿verdad que no?
¿Verdad que no? Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Pues aquí él sí lo hizo y fue a apacentar cerdos. Y ya cuando estaba ahí dice que él deseaba. ¿Sí saben qué es desear? Cuando tú pasas por un puesto y tienes hambre y tú dices, yo quiero un taquito, ¿verdad? Porque el cuerpo pide comida. Pues así le pasó a él. Y dice que él deseaba llenarse, pero nadie le daba. ¿Qué pasó ahí, mis hermanos? Pues resulta de que el Señor endurece el corazón para que nadie le dé. Para que nadie le dé. Y no reciba ayuda de nadie. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios a sus hijos no quieren que se llene de algarrobas. Tú no vas a recibir ayuda de nadie, porque Dios no quiere que tú comas comida de cerdos. Y por eso nadie le ayudaba. Porque nuestro Dios quería que regresara a la casa del Padre. Y así es con nosotros. Cuando tú estás afuera y tú no tienes nada, tú no tienes dinero, tú no tienes nada, y nadie te da una ayuda de nada. Y tú dices, el Señor me ha dejado. Pero el hambre y la necesidad te hace recapacitar. Y dices, volveré a mi casa, volveré a Silo, donde hay pan, donde hay aceite, donde hay agua, donde hay una mesa para que me siente. Así es el Señor. Así es el Señor. Él endurece para que nadie te dé y tú regreses. Porque ¿qué hubiera pasado, mis hermanos, si le dan apoyo a este hijo pródigo? Él se queda toda su vida ahí atendiendo a cerdos. Toda su vida iba a estar ahí cuidando cerdos. Y el Señor hace que no puedas avanzar allá, para que tú regreses y busques y conozcas al Señor, que en Él encuentras todo. Y no quiere que sus hijos estén cuidando cerdos. Él quiere que regreses como hijo suyo a casa de papá, en su presencia, en su casa. Y el Señor dice su palabra que le recibió el Padre, lo besó, lo abrazó, le puso túnicas, le dio anillo y le dio todo. Y le mató cordero. Entonces no tenemos nada que hacer afuera, mis hermanos. Y si cometimos ese error, regresemos a casa de papá. Pero entonces el repudio, el desprecio, el hambre, la aflicción lo hizo recapacitar. Entonces a veces el Señor permite las cosas. Él tomó esa decisión y llegó la aflicción, pero aún así el Señor utilizó eso para que él regrese a casa de papá. Amén. Eso es lo que hace el Señor, que cuando nos salimos nadie te va a ayudar, nadie, porque Él quiere que estés en casa. Amén. Ese es nuestro Señor, para que nosotros entendamos quién es el Todopoderoso, que nos ama, que es nuestro Padre bueno. Vámonos más adelante, dice aquí Juan 1. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Y se le hacen esto al árbol vivo, ¿qué no le harán al seco? ¿A quién se refiere, mis hermanos? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo y a nosotros. ¿Qué no hicieron con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué no hicieron, mis hermanos? ¿Sus hermanos lo querían? ¿Hermanos biológicos lo querían? ¿Los fariseos, los saduceos, los helenios? No, nadie, mis hermanos. Era menospreciado, era poca cosa. Pues no es este hijo de María y sus hermanos. ¿Qué hace aquí? Pues si eres el hijo de Dios, pues ve y anúnciate. Por Belcebú hace los milagros. Era menospreciado. Y dice así, que su
dice, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no le aceptó. Fue menospreciado por todos y le vieron poca cosa, porque ellos esperaban otro libertador, ellos esperaban otro que fuera reconocido. Checa afuera. Pero dice, si le hacen esto al árbol vivo, ¿qué no le harán al seco? ¿Qué no le harán al seco? Entonces, mis hermanos, si en el mundo hay aflicción y si en el mundo hay cosas que le hicieron a nuestro Salvador, ¿qué nos esperamos nosotros? ¿En charola de plata nos queremos estar? ¿Que no nos aflijan? ¿Que no nos pase nada? ¿Que nos traten en lecho de rosas? Cuando dices, voy a la iglesia, uy, muy santita, y ya te pones a llorar, ya estás muy triste y muy cabizbaja, pues muy santita. Y mira, y eso que vas a la iglesia, eso te enseña la pastora, eso te enseña seguramente. Y tú te pones a llorar y tú te pones muy triste. No, mis hermanos. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Es una bendición para nosotros. Muchos, pueblo de Dios, seguidores de Cristo, sufrieron aflicción y aún estuvieron dispuestos a dar su vida para testimonio, para decir quién era el Salvador del mundo, porque Él es bueno, porque Él es hacedor de maravillas. No es para que nosotros nos sintamos tristes, porque si a los suyos vino y los suyos le rechazaron, ¿nosotros qué? ¿Qué va a hacer el enemigo? Nos va a tratar de marcar, nos va a tratar de lastimar nuestra alma para que andemos todos cabizbajos y no avancemos en el reino del Señor. Para que nos venguemos, para que estemos para estar amargados, para estar en sufrimiento, pero no entendamos el propósito de Dios. Pero nosotros, el Señor nos llamó para preservación de vida, para interceder por nuestras familias, para clamar por nuestras familias. Y sea notorio quién nos ha enviado. Ese es el Señor, ese es el Todopoderoso, para su honra y para su gloria, porque Él es hacedor de maravillas, Él es el Santo. Bendito el Señor. Dice aquí Isaías 53. ¿Sí saben esta palabra que le fue dada al profeta Isaías? Y dice así: y fue despreciado y desechado de los hombres. ¿De quién está hablando? De nuestro Salvador Jesucristo. Ya estaba esta profecía, mis hermanos, que Él iba a ser despreciado y que iba a ser desechado. Ya estaba escrita la palabra. Cristo Jesús ya sabía a lo que venía. Ya Él sabía. Y se puso en congoja, se puso en tristeza. No, Él sabía su propósito. Y fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como de quien le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, y todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de su paz, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido. ¿Pero qué dice? No abrió su boca, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Cristo humanado, el Dios Santo, el Salvador del mundo, no abrió su boca. Aunque lo menospreciaron, aunque le golpeaban, aunque hablaban de Él, no abrió su boca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente abrirla para el evangelio, No, dijeron que no abriera mi boca.
no puedo hablar las buenas nuevas de salvación. No abrir la boca para dar palabra de amargura, no abrir para venganza, para queja, para lamento. Para eso no tenemos que abrir la boca. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si el Señor Jesucristo se hubiera llenado de tristeza, de venganza y de sufrimiento? Con razón, ¿verdad? Porque se lo hicieron a Él. ¿Qué hubiera sido si Él no hubiera aceptado y hubiera estado llorando en tristeza? Es que no quisieron en Él, mejor me regreso. ¿Qué hubiera pasado? No tuviéramos salvación nosotros. No hubiera cumplido el propósito nuestro Salvador Jesucristo. Pero estuvo dispuesto. Nosotros no podemos salir con que me regreso al mundo. Porque aquí los hermanitos, cuidado, cuidado. No hay hermandad aquí. Nadie, no. Dice la palabra de Dios que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y hasta que no venga el Señor, hasta entonces vendrá la unidad. Porque vamos de paso en paso, mis hermanos. Pero ¿qué hubiera pasado si el Salvador se llena de amargura, se llena de venganza, se llena de aflicción? Y dice, mejor me voy con papá. Allá yo estoy muy bien. Vine con ellos, no quisieron, ellos se lo pierden. ¿Qué hubiera pasado? Estuviéramos perdidos, muertos. Pero Él aceptó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Llenarnos de amargura, llenarnos de congoja, llenarnos de tristeza, aflicción, andar cabizbajos? No. Esto es para preservación de vidas. Esto que pasamos nos hace fuertes. Esto es para que sea notorio que la misericordia de Dios obra cada día, al levantarnos y al acostarnos, y aún durmiendo el Señor es con nosotros. Y que podamos, cuando seamos fuertes, decir, ven, el Señor va a hacer lo mismo contigo. Lo que hizo conmigo lo va a hacer contigo. Entonces hay un propósito de una aflicción de Satanás, de marcar las almas para estar todos cabizbajos, pero hay una aflicción que el Señor toma, ¿verdad? Para preservación de vidas y hacernos fuertes. Dice aquí, Ezequiel 16. Santo es el Señor. Mis hermanos, no guarden sus Biblias, todas faltan 10 citas. Ya se llenaron con el pan, mis hermanos. ¿Ya se llenaron de pan? Saquen sus Biblias, porque me interesa mucho esta versión. Ezequiel 16. Les recuerdo, mis hermanas, que mis hermanos, que siempre las mujeres representan iglesias, ¿ok? Dice aquí Ezequiel, es una palabra de Dios para el profeta Ezequiel, ¿verdad? Hablando en un sentido de la mujer iglesia. Dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta con pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día que naciste. Amén. Entonces, desde el momento del nacimiento hay un aborrecimiento, porque hay ocasiones en que cuando le dicen, ya nació y es niña, yo quería niño, y es que se parece a la suegra, y es que no tiene ojos azules, y es que es morenito, y es que no tiene rizos, tiene un cepillito por cabeza, y son despreciados, y no puede ni siquiera hablar el niño. Y no aprende el niño, y la niña también. No hay hombre o mujer que no sea menospreciado.
Y luego los padres encargan a uno con la tía, encargan a uno con el abuelo y andan repartiendo a todos los hijos con la abuela, con el tío, con el sobrino, y andan despreciando a los hijos. ¿Y qué pasa? Abusos, menosprecios, todos los quieren educar. Ya lo quiere educar el tío y se encaja con ella, lo quiere educar la abuela y nada más puros regaños de toda la familia, porque como no tiene papá y no tiene mamá, y son repudiados los hijos, porque no hay un varón que dé ese cuidado, no hay una madre que esté ahí para dar ese cuidado. Todos a la verdad hemos sido despreciados de una o de otra manera, porque lo que recibimos, damos. Y así es en la iglesia, mis hermanos. El día a veces que nacimos como hijos de Dios, a veces no hay un cuidado de nosotros como siervos. Y se menosprecian. Los hijitos, las ovejitas se van menospreciando. Y no hay un seguimiento y no hay una atención a la verdad. La labor de un pastor es grande. Pero el Señor nos ayude a no cometer errores y hacer las cosas correctas en su presencia. Porque siempre hay, cuando se nace, hay un aborrecimiento y hay un desprecio sobre los hijos. Porque a veces se tienen hijos porque llegan, no porque amemos a los hijos, porque se hizo fácil y nació el hijo. Solamente se aman a veces a los hijos que se aman como lo hacía Jacob. Los hijos que amaba de Lea, de Raquel, eso sí los amaba, que fue Benjamín y fue José. Pero los demás, no me importan los demás hijos. Váyanse al desierto, vayan a hacer lo que tienen que hacer. Aquí déjenme a mi chocotito, a mi consentido, ese que no le pase nada. Y a veces unas con los hijos, vete a la tienda y ándale, y tráeme esto, y haz esto, y ándale. Pero con los consentidos, aquí no queremos que en el sol les dé. Y cometemos muchos errores, mis hermanos, sobre todo con los segundos hijos y terceros y demás. Los hijos consentidos. Y siempre hay desprecio. Dice, ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del Padre, del gran yo soy. Yo pasé junto a ti y te vi, revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Te hice tan hermosa como la hierba del campo. Creciste y te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo como estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. Y te hice juramento y entré en pacto contigo. Declara el Señor Dios, y fuiste mía, dice el Señor. Y fuiste mía, dice el Señor. Y así es, mis hermanos. El Padre Eterno dice que en el día de nacimiento Él fue el único, porque Él permitió que nadie, que todos se aborrecieran. Y a la verdad todos recibimos desprecios, todos ni abrazos, ni apapachos por los papás, ni nada. Y somos aborrecidos por los padres y por quien sea. Pero el Señor te dice a ti, iglesia, yo te vi cuando naciste y después de años te volví a ver. Te volví a ver. Él es el único que nos ama. Él es el único que está al pendiente de nosotros. Él es el único que no nos ve poca cosa. Es el único que no nos repudia. Él es el único Dios de amor. Y que nos ha hecho pacto de amor. Porque hay un pacto. ¿Y saben cuál es? La sangre del Cordero. Ese pacto. Hay un pacto, mis hermanos, para con nosotros, de fidelidad.
de que Él nos recoge, de que nos ama. No importa que el hombre sea despreciado, no importa que el hombre aborrezcan a las mujeres, aborrezcan a los hombres, sean repudiados los niños desde el nacimiento o después, no importa. El Señor tiene propósito para con nosotros, desde el día de nuestro nacimiento hasta ahorita, porque Él es el gran yo soy. Y todas las cosas tienen un propósito en Dios. Es hacernos fuertes, es para preservación de vida, para que nosotros seamos fuertes, para poder dar a nuestras familias y a los que vienen detrás de nosotros y a nuestros hijos, mis hermanos, pelear por nuestras familias, para que venga la vida sobre ellos. Amén, mis hermanos, pongámonos de pie. Si tú estás pensando en vengarte un día, no lo hagas. Si tú has pensado en llenarte de amargura, no lo hagas. Ven.